Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Ese nombre. Me suena. Quizás se trate simplemente de un estudio muy conocido. Tal vez lo vi cuando estaba viendo una película. Sin pensarlo, Arthur marcó el número y un hombre contestó el teléfono. Hola, ¿es Fisk Universal Pictures? Sí, supongo que usted es el señor Morgan. Nos interesa mucho colaborar con ustedes. Me gustaría saber si tienen disponibilidad para visitar nuestra empresa y conversar con más detalle. Podríamos almorzar mientras hablamos. Fue gracias al recordatorio de la otra persona que Arthur se dio cuenta de que ya casi era mediodía. Lo siento, ahora mismo no tengo tiempo. Entiendo. Ahora es un buen momento para almorzar. No, es porque es la hora de mi siesta. Arthur sintió que la voz al otro lado de la línea hizo una pausa por un momento y luego continuó. Entendido. Un escritor como el señor Morgan necesita dormir lo suficiente para reponer su imaginación. No, eso es solo una costumbre personal. Hacer clic. Al otro lado de la línea se oía un rechinar de dientes. Arthur no tenía nada que decir. ¿Por qué tiene tanta prisa? Para ser un hombre de negocios, este tipo se enfada con mucha facilidad. En ese caso, fijemos una cita para la tarde. De acuerdo, a las 3 de la tarde. Arthur charló un rato, habló de otros detalles y luego colgó el teléfono. Justo antes de colgar, oyó un ruido fuerte. Era obvio que la otra parte había arrojado el teléfono al suelo con fuerza. Arthur negó con la cabeza con calma. Este tipo tiene muy mal genio. Si la reunión de la tarde no sale bien, tendré que ir a otro estudio. Ah, voy a prepararme algo de comer. Luego, échate una siesta. Tras estirarse en la silla, Arthur bostezó y caminó hacia la cocina. En el tejado, Gwen se despertó y siguió mirando fijamente el agua del vaso. En ese momento, sopló una ligera brisa. Para alivio de Gwen, la brisa también provocó ondulaciones en la superficie del agua. En un instante, una luz brilló en la mente de Gwen. Veo. Arthur quiere que trate todo con calma, igual que este vaso de agua. Al igual que esta agua, necesito adaptarme y cambiar según el entorno. Así como el agua adopta la forma de una taza cuando se coloca en una, o la de un cuenco cuando se coloca en otro, lo único constante es que siempre seguirá siendo agua. Al reflexionar sobre esto, los pensamientos de Gwen se aclararon. Recibir estos poderes es como la brisa que pasó sobre este cristal. No debería estar tan desesperado. Tengo que aprender a adaptarme a esta situación. Familiarízate con estos poderes y luego contrólalos. Y luego úsalas para hacer más cosas. Los ojos de Gwen se fueron endureciendo gradualmente. Tras darse cuenta de esto, ya no se sintió confundida como cuando llegó a casa de Arthur. Por cierto, ¿a dónde fue Arthur? Al mirar hacia un lado, Gwen no lo vio en la otra silla. En ese momento, percibió un olor que provenía del interior de la casa de Arthur. ¡Qué buen olor! Siguiendo el rastro, Gwen caminó hasta la cocina y vio a Arthur preparando algo. Ah, ¿estás despierto? Sí, ¿estás preparando algo de comer? Preguntó Gwen. Juró que nunca había olido nada tan bien. Es la hora del almuerzo. Ven, también te he preparado una ración. Siéntese primero. La comida estará lista en un momento. MMM. Gwen asintió con entusiasmo y obedientemente se sentó a la mesa. Poco después, apareció Arthur con 2 platos de arroz frito. Gwen miró el arroz frito que tenía delante. Los colores de los acompañamientos complementaban a la perfección el arroz dorado. Esto no parecía un simple plato de arroz frito. Parecía una obra de arte. Adelante, come. Entonces, con permiso. Gwen no pudo esperar más. Cogió la cuchara y le dio un mordisco. MMM. En el momento en que la comida tocó sus papilas gustativas, los ojos de Gwen parecieron brillar. Arthur, esto está delicioso. Nunca he comido nada tan rico. Arthur asintió ante el cumplido. La calificación de habilidades culinarias, raras, no se puede resumir en una simple frase. Si está rico, come más. Todavía queda más en la sartén. Cuando termines, sírvete allí, ¿vale?, dijo Gwen alegremente. Mientras comía, no dejaba de decir Arthur, entiendo el significado de ese vaso de agua. MMM. Arthur se quedó paralizado. ¿Qué había que entender? ¿Quieres decir que mi amiga tiene que mantener la mente tranquila como el agua y aceptar sus propios cambios como el agua?
¿Tengo razón? Sí, lo entiendes muy bien. Pero no entendí nada. ¿Y acaso había algo que entender? Arthur no dijo lo que estaba pensando. Le dio la máxima puntuación a la comprensión de Gwen. Un simple vaso de agua le había hecho comprender esta filosofía de vida. Con los elogios de Arthur, Gwen sintió que el arroz en su boca estaba aún más delicioso. No pudo resistir la tentación de tomar unas cuantas cucharadas más de arroz frito. El almuerzo transcurrió así de agradable. Arthur, gracias por tu hospitalidad. Todavía tengo ensayo con la banda por la tarde, así que tengo que irme pronto. Sin darse cuenta, Gwen se había vuelto muy cercana a Arthur. Al ver que a él no le importaba, ella también sonrió para sí misma. Fue entonces cuando Arthur recordó que Gwen, Spider-Woman, no era tan silenciosa como la Gwen del universo principal de Marvel. Era una amante del rock. Y el batería de una banda. Vale, yo también me voy por la tarde. Voy a reunirme con gente en un estudio. Voy a hablar con ellos sobre la posibilidad de adaptar uno de mis libros. ¿En serio? ¿Van a adaptar tus libros al cine? Arthur asintió y continuó, todavía no está decidido. Lo sabremos después de nuestra reunión de esta tarde. Como tu fan número 1, tienes mi apoyo. Tengo muchísimas ganas de que llegue el día en que tus libros aparezcan en la gran pantalla. Entonces, ¿puedo invitarte a ver la película conmigo cuando se estrene? Oh, Gwen no podía creer lo que oía. ¿Arthur le estaba pidiendo que fueran al cine? Por supuesto. No hay problema. Al ver la reacción de Gwen, Arthur de repente preguntó algo que le rondaba la cabeza. Gwen, ¿nunca has tenido una relación? Mi padre es un hombre sobreprotector, ¿sabes? Así que... El significado era bastante obvio, nunca había tenido una relación. Con el aspecto y la edad de Gwen, esto era aún más raro que una especie en peligro de extinción en términos sociales. Tu padre se ha ganado mi respeto. Arthur le dio a George un gran visto bueno en su corazón. Jarvis, ¿cómo va el escaneo de vulnerabilidades de tu sistema? Tony fue a su laboratorio y preguntó. Señor, he revisado varios puntos vulnerables, igual que el que fue hackeado anoche. Los estoy reparando. Calculo que tardaré unos 3 días en terminar las reparaciones. Tony tomó un sorbo de su clorófila de la mesa y frunció el ceño. Esto sabe horrible. Eso está bien. No me gustó lo que pasó anoche y prefiero evitar que vuelva a suceder. Al reflexionar sobre los acontecimientos de anoche, Tony sintió un poco de miedo. Afortunadamente, aquel calvo que irrumpió en su casa no tenía malas intenciones. Vino a invitar a Tony a unirse a un grupo de superamigos o algo parecido. No podía recordarlo, o mejor dicho, no le importaba intentar recordarlo. Pero aún recordaba la identidad del hombre calvo Nick Fury, director de la División Estratégica de Intervención, Cumplimiento y Logística Nacional SHIELD, por sus siglas en inglés. Era el jefe de Phil Coulson. Prepárate para trabajar, Jarvis. Tuve una gran inspiración para una nueva armadura. Necesito una armadura portátil que sea fácil de usar y que además proporcione una buena potencia de combate instantánea. Este conjunto de armadura de combate será designado temporalmente como Mark V. Se ha creado la base de datos para la armadura Mark V. Por favor, proporcione los datos solicitados, señor. Es importante destacar que, con los materiales actuales, la búsqueda de la ligereza implica el sacrificio de muchas armas potentes. Las manos de Tony ya volaban sobre el teclado, diseñando su nueva armadura. Lo sé, Jarvis. Este conjunto de armadura estará diseñado para emergencias y no necesita ser muy resistente. Al menos la próxima vez que ese tipo con cabeza de bola de billar irrumpa en mi casa, podré darle una buena paliza. Sin su armadura, Tony no pensaría ingenuamente que podría enfrentarse al director de SHIELD. Entendido, señor. Jarvis, como el mejor mayordomo e inteligencia artificial, podía hacer casi cualquier cosa que Tony le ordenara. También fue una de las creaciones de las que Tony se sentía más orgulloso. A veces, Jarvis incluso podía hablar con Tony como si fuera un viejo amigo, igual que ahora. Señor, dijo que quería preguntarle algo al señor Morgan. ¿Cómo le va? Tony terminó de beber su clorófila de un trago y dijo, con cierta decepción. Debí de estar loco para pensar que él sabría algo. Solo es un escritor de ciencia ficción. Muchas de sus descripciones de la tecnología provienen puramente de su imaginación. Tony le contó a Jarvis exactamente lo que le había comunicado a Arthur anoche. Esperar. De repente, Tony se dio cuenta de que algo andaba mal. Jarvis, dije algo extraño hace un momento.
El señor Morgan mencionó el reactor ARC, si su descripción es correcta. Gracias al recordatorio de Jarvis, Tony comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Cuando Arthur habló con él anoche, mencionó el nombre de la fuente de energía que llevaba en el pecho. Tony no había divulgado públicamente esta tecnología. Los ajenos a la cultura estadounidense solo sabían que él había inventado la armadura de Iron Man. Pocas personas sabían que la tecnología central de la armadura, el reactor ARC en su pecho, también le mantenía con vida. Tony estaba seguro de que nunca le había revelado ninguna información relevante a Arthur. ¿Cómo supo entonces el nombre a esa cosa? Jarvis, creo que es solo una coincidencia. Los escritores son buenos para poner nombre a las cosas, ¿verdad? Tony solo podía consolarse a esa manera. Ni siquiera Jarvis, sin el apoyo de un modelo de datos, podría responder a una pregunta tan increíble. Quizás, señor. Tony lamentó un poco haberse marchado tan pronto anoche. ¿No podía simplemente haberse sentado a hablar con Arthur un rato más? Tal vez realmente sea una coincidencia. Tony mejoró su estado de ánimo y continuó diseñando su armadura portátil, la Mark V, mientras simulaba constantemente experimentos con nuevos elementos. 2 horas después, solo se percató de la hora cuando oyó la voz de Jarvis. Señor, la señorita Potts está aquí. Envíala abajo, Jarvis. Antes de que Jarvis pudiera responder, la voz de Pepper se oyó a sus espaldas. No te molestes, ya sabía que estabas en el laboratorio ahora mismo. Pepper entró en el laboratorio y vio las proyecciones en el aire. Estaban repletos de modelos de armaduras en 3D, pero aparte de los gráficos, no entendía el resto. Tony giró su silla. Aquí está todo hecho un desastre. Lo limpiaré cuando tenga tiempo. ¿Por qué me buscas? Hubo una breve discusión sobre el futuro de Stark Industries entre los accionistas, dijo Pepper con indiferencia. Tony contempló su infructuoso experimento con el nuevo elemento, se tranquilizó y dijo: Pepper, ¿qué te parece esto? Busquemos un restaurante y charlemos mientras comemos. ¿Puedo entender que me invitas a cenar? Tony se rascó la cabeza, avergonzado. Eso es lo que quiero decir. Pepper echó un vistazo a su ropa. Era mujer, y siempre se presta especial atención a este aspecto. Tony quería decirle a Pepper que todo estaba bien y que no necesitaba cambiar. Todavía es temprano. Subiré a cambiarme primero. ¿Sigue ordenada la habitación que me dejaron? Por supuesto. La ropa del interior está toda hecha a medida. Cuando Tony construyó la casa, reservó una habitación especialmente para Pepper. Pero ella nunca se quedó allí. Aún así, Tony seguía haciendo que alguien lo limpiara regularmente. Bueno, primero reserva en el restaurante. Me cambiaré de ropa. Tony asintió. No hay problema, te esperaré. Mientras observaba la espalda de Pepper al subir las escaleras, los ojos de Tony se fueron llenando gradualmente de cierta melancolía. Luego cogió la caja de pruebas que estaba sobre la mesa y la apretó con fuerza con el pulgar. 10% Jarvis, siento que mi vida está en una cuenta regresiva. No se desanime, señor. Aún no hemos terminado nuestros experimentos con los elementos, y quizás podamos encontrar un elemento alternativo en el futuro. Tal vez. Tony sabía mejor que nadie qué elementos existen actualmente en la Tierra. Simplemente no quería admitir la derrota. Jarvis, ayúdame a encontrar restaurantes con estrellas Michelin. El entorno debe ser bello. Y lo más importante, quiero reservar todo el lugar. Entendido, señor. Tony miró la ropa que llevaba puesta. Tal vez debería cambiarme y ponerme un traje adecuado para una cita. En el campus de la Universidad Estatal de Nueva York, después de que Gwen se despidiera de sus amigos, cada uno siguió su camino. Durante el trayecto, se sintió más relajada que nunca. Especialmente durante los ensayos, Gwen se sorprendió al descubrir que sus habilidades con la batería y su coordinación con los miembros de su equipo eran mucho mejores que antes. Quizás esa sea la ventaja de tener poderes. ¿Para qué más puedo usar estos poderes? Gwen sentía que podía usar sus poderes para muchas cosas. En ese momento, un alboroto no muy lejano captó su atención. Al ver claramente al protagonista del incidente, su expresión cambió e inmediatamente corrió hacia él. Un grupo de matones del campus estaba acosando a otro estudiante. Y ese alumno no era otro que su amigo, Peter Parker. En el momento en que Peter fue empujado repentinamente y cayó al suelo, Gwen apareció para defenderlo. Oigan. ¿Qué están haciendo? Al ver que era Gwen, los matones ya no se atrevieron a molestar a Peter.
Prácticamente todo el mundo en la Universidad Estatal de Nueva York sabía que su padre era el capitán de policía del NIB. También fue debido a esta identidad que muchos que querían acercarse a ella se desanimaron. Parker cayó solo. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Mira, Peter Parker necesita una mujer que lo proteja. Lo que ocurrió allí atrajo rápidamente la atención de los estudiantes que pasaban por allí. Gwen ayudó a Peter a levantarse del suelo y preguntó preocupada: ¿Estás bien, Peter? Estoy bien, gracias, Gwen. Vámonos de aquí, Peter. Peter miró a los matones. No le importaba lo que pasara. Llevaba mucho tiempo acostumbrado a ello. Pero los matones no estaban contentos. ¿Cómo podían aceptar que un cobarde enclenque como él pudiera acercarse a una belleza como Gwen? Ja, ja. Parker es un cobarde. Solo los cobardes necesitan la protección de una mujer. Muchos de los estudiantes que observaban también comenzaron a abuchear. Peter quiso darse la vuelta e irse, pero Gwen le agarró del brazo y miró a los matones: ya basta. Pídele disculpas a Peter ahora mismo. Gwen, criada por George, tenía un fuerte sentido de la justicia. Ella acudió a ayudar a Peter no solo porque él era su amigo, pero también porque no soportaba ver cómo acosaban a alguien. La reacción de Gwen no fue la que esperaban los acosadores, e incluso los espectadores guardaron silencio de inmediato. Solo Peter, que estaba al lado de Gwen, siguió hablando. Gwen, para. No estoy herido. Vámonos. Gwen miró a Peter. Peter, si sigues permitiendo que esto suceda, van a seguir acosándote. Hoy te pedirán disculpas. Al ver que cada vez se reunían más estudiantes a su alrededor, los acosadores de repente se sintieron avergonzados. Eso no les haría quedar mal. Pero era la hija del capitán de policía. Si algo le sucedía. Ni siquiera querían imaginar las consecuencias. Solo pudieron bajar la cabeza y susurrar una disculpa a Peter. Tras hablar, se marcharon inmediatamente. Al ver que se habían marchado, los estudiantes de los alrededores también se dispersaron. No había necesidad de quedarse si no había drama. Gracias, Gwen, repitió Peter. De nada. Era algo que tenía que hacer, y somos amigos. Por cierto, ¿qué haces aquí ahora mismo? ¿No deberías estar ayudando al Dr. Connors? Faltan algunos instrumentos importantes en el laboratorio. Fui a Oscorp Industries para pedir más. Además, acaba de llegar el último lote de materiales para los experimentos. Gwen le dio una palmada en el hombro a Peter y dijo seriamente: lo entiendo. Y Peter, si esos tipos te vuelven a molestar en el futuro, tienes que empezar a defenderte. Cuanto más débil te muestres, más te intimidarán. Lo entiendo, Gwen. Tengo que volver al laboratorio y entregar los datos del experimento al Dr. Connors. Hasta luego, Gwen. Tras hablar, Peter corrió hacia el laboratorio sin mirar atrás. Gwen también se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pensando constantemente en lo que había sucedido. Esa sensación de ayudar a otra persona. Era como si su ADN se hubiera activado. Tal vez. Al acercarse a la puerta de la escuela, Gwen se detuvo de repente y dijo alegremente: tal vez sé dónde debo usar mis poderes. Gwen se sintió iluminada. En la terraza de Arthur, que acababa de despertarse tras una siesta, recordó que aún no había iniciado sesión ese día. Sistema, por favor, inicie sesión. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, el anfitrión ha recibido el arte marcial, puño romperrocas de la corriente de agua. El puño romperrocas de la corriente de agua es un arte marcial inventado y enseñado por Van, el héroe de clase S conocido como Colmillo Plateado del anime One Punch Man. Van desarrolló las técnicas mientras estudiaba con su hermano, Bomb. Es un estilo basado en los principios del Tai Chi, que permite al usuario redirigir ataques y golpear puntos vitales, pudiendo derribar a oponentes más fuertes que él. Los usuarios pueden repeler, anular o redirigir ataques, pero no pueden redirigir ataques que sean significativamente más fuertes que ellos mismos. Al ver su recompensa, los ojos de Arthur se iluminaron. Sí. Por fin. Ya era hora de que adoptara este estilo de lucha. Deseo integrar arte marcial. Puño rompedor de rocas de corriente de agua. Sí barra no, pero por supuesto que sí. En un instante, todo el conocimiento de movimientos y técnicas, junto con una especie de memoria muscular, se transmitió directamente al cerebro de Arthur. Era como si Arthur hubiera estado entrenando toda su vida. Bien, ahora quiero probar esto. Ah. Dejémoslo para otro momento. Ya casi es hora de que vaya a esa reunión. ¡Qué fastidio! Brum. El rugido del motor provenía del sótano, seguido de una sombra negra que emergía del garaje subterráneo.
Tras un derrape y un giro perfectos, Arthur se incorporó a la carretera principal y condujo a toda velocidad hacia su destino. En menos de 15 minutos, Arthur llegó a la oficina de Fisk Universal Pictures. Señor Morgan, nuestro gerente general lo ha estado esperando adentro por un rato. Por favor, pase. Bien. Arthur abrió la puerta y vio a un hombre corpulento con un tatuaje que le cubría media cara, sentado en una silla de oficina con un cigarrillo en la boca. También había una mujer vestida de secretaria sentada en su regazo. A juzgar por el cabello desaliñado de la secretaria y la chaqueta ligeramente desabotonada del hombre, probablemente tuvieron una fuerte discusión por algún accidente laboral. Al ver a Arthur, el hombre tatuado se levantó y cogió un contrato de debajo de la mesa. Señor Morgan, ya que está aquí, puede firmar el contrato. Arthur entrecerró los ojos. ¿Este tipo es retrasado? ¿Por qué iba a firmar un contrato sin siquiera decirle una palabra? Al parecer, intuyendo las dudas de Arthur, el hombre tatuado explicó: tras deliberar con nuestra junta directiva, hemos decidido adquirir los derechos para adaptar sus libros por el elevado precio de $10. ¿Qué le parece? En cuanto terminó de hablar, 7 u 8 hombres vestidos de negro entraron por la puerta y rodearon a Arthur. Arthur finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Así que esto es un intento de compra por la fuerza. Resultó ser ese tipo de empresa. Jejeje. Mi suerte vuelve a sonreírme. Parece que ahora podré poner a prueba mis habilidades. ¿Y si no quiero? Arthur sonrió con picardía. ¿No quieres? Bueno, chicos, denle una lección a este tipo. Arthur sonrió al ver acercarse a los hombres. Quebrar. Voy a disfrutar de esto, dijo Arthur con una sonrisa salvaje mientras chasqueaba los dedos. Los hombres sintieron de repente un escalofrío recorrerles la espalda, como si estuvieran frente a un depredador. En la oficina se oían gemidos de dolor procedentes de los hombres que yacían en el suelo. Sus extremidades estaban retorcidas en direcciones extrañas. A Arthur le resultaba extrañamente satisfactorio darles una paliza. En ese momento, tenía un pie sobre la cabeza del hombre tatuado, con la postura encorvada mientras apoyaba un brazo sobre la rodilla de la pierna que presionaba la cabeza del hombre. Aunque los hombres que están en el terreno fueran enviados ahora mismo al hospital, quedarían discapacitados de por vida. Arthur jamás mostraría misericordia a quienes le causaran problemas. Tal vez esto se debió a la influencia de la tarjeta de personaje, pero Arthur definitivamente podría decir que actuaría de la misma manera con o sin ella. ¿Y la secretaria? Estaba acurrucada en un rincón, temblando, con lágrimas y mocos que le manchaban la cara. No podía creer lo que había sucedido ante sus ojos. Los guardaespaldas de su jefe yacían todos en el suelo, golpeados. Mientras que el propio jefe estaba en el suelo, con la cabeza pisoteada. ¿Quién demonios eres? Preguntó el hombre tatuado horrorizado. Esta vez, se habían metido con la persona equivocada. Solo soy un escritor. A partir de ahora, solo responderás a lo que yo te pregunte, ¿entendido? Diga una tontería más, y su final será peor que el de esos idiotas. La expresión del hombre tatuado cambió repentinamente. Echó un vistazo a sus subordinados, que estaban a poca distancia, con el rabillo del ojo. Su situación era horrible. El hombre tatuado tragó saliva. Señor Morgan. Usted. Puede preguntar lo que quiera. Dime, ¿de qué junta directiva estabas hablando hace un momento? Al oír esta pregunta, el hombre tatuado sintió ganas de llorar. ¿Por qué hizo primero la pregunta más difícil? Ahora no sabía qué hacer. No podía permitirse ofender a ninguna de las partes. Dilo ahora mismo. Mi paciencia tiene un límite. Arthur ejerció un poco más de fuerza sobre su pie. El hombre tatuado dejó escapar un gemido de dolor. Incluso llegó a oír el crujido de su cráneo. Hablo. Hablo. No podía permitirse ofender a ninguno de los dos bandos, pero si Arthur se ofendía ahora, su muerte era segura. Al sentir que la presión sobre su cabeza disminuía, el hombre tatuado tuvo la inmediata sensación de haber escapado de la muerte por poco. Señor Morgan, mi jefe es Kingpin. ¿Piedra angular? Al oír la pregunta de Arthur, el hombre tatuado pensó que no conocía a Kingpin e inmediatamente se lo explicó. No sé su verdadero nombre, pero todo lo que ocurrió hoy fue ordenado por él. Para sobrevivir, el hombre tatuado contó todo lo que sabía. Arthur conoció a Kingpin. Su verdadero nombre es Wilson Fisk. Es uno de los jefes criminales más temidos y poderosos del universo Marvel. En público, Wilson Fisk era un empresario filantrópico.
No es exagerado decir que prácticamente todas las cadenas de la industria sumergida en Estados Unidos están controladas por él. Así que por eso me sonaba haber visto ese nombre en alguna parte. ¿Por qué no me di cuenta antes? Al parecer, Kingpin veía valor en sus libros. Además de su fuerza física sobrehumana, capaz de derribar muros de hormigón a puñetazos, era también un hombre extremadamente inteligente y perspicaz. ¿Dónde está ahora? A Arthur le daba igual ser Kingpin o Rapunzel. Iba a darle una lección a ese tipo. No lo sé. Arthur sabía que esta vez el hombre tatuado no mentía. Como si temiera que Arthur lo matara si no estaba de acuerdo, el hombre tatuado continuó: Señor Morgan, tengo una manera de contactar al jefe. Tuve que llamarlo para informarle de la situación después de que usted firmara el contrato. El teléfono está aquí. Mientras hablaba, sacó un teléfono negro del bolsillo de su pantalón y llamó a Kingpin. En cuanto se conectó la llamada, se oyó la voz firme de un hombre de mediana edad al otro lado de la línea. ¿Y bien? ¿Está resuelto el asunto? El hombre tatuado, sabiamente, guardó silencio. Ya está hecho. De hecho, diría que está muy bien hecho. Logré terminarlo bastante rápido. Arthur habló con tono frío. Kingpin, al otro lado de la línea, se dio cuenta de que no era la voz de su subordinado e inmediatamente adivinó lo que estaba sucediendo. Señor Morgan, parece que lo subestimé. Deja de decir tonterías. Dime, ¿dónde estás? Kingpin se sorprendió. No esperaba que Arthur buscara venganza de una manera tan directa. En su opinión, generalmente solo existían dos situaciones en las que una persona podía ser tan arrogante. En primer lugar, la persona es poderosa y no tiene miedo. En segundo lugar, el cerebro de la persona no funciona correctamente. Le resultaba difícil saber a qué tipo pertenecía Arthur sin conocerlo primero. Pero para poder eliminar a sus subordinados con tanta facilidad, era probable que fuera un mutante. Un mutante relativamente poderoso. Tras pensarlo un rato, Kingpin decidió que sería una pérdida para él enemistarse con un mutante poderoso, especialmente si ese mutante tenía alguna relación con la hermandad de mutantes. Tras sopesar los pros y los contras durante unos segundos, Kingpin decidió retirarse otra vez. Sin duda, en el futuro surgiría la oportunidad de darle una lección a Arthur. Señor Morgan, ¿qué le parece si lo hacemos así? Pídame algo y, siempre que esté a mi alcance, se lo daré. El hombre tatuado no podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de Kingpin. ¿Kingpin está admitiendo su derrota? Si Arthur hubiera sabido lo que estaba pensando, se habría echado a reír. ¿Kingpin admite la derrota? Parece que sí. Arthur sonrió levemente. Las palabras de Kingpin eran superfluas. Ese calvo probablemente ya está pensando en cómo atacarme, pensó Arthur con ligereza. Si no hubiera sido fuerte, probablemente ni siquiera habría sobrevivido. La actitud actual de Kingpin no significaba que estuviera admitiendo la derrota. La situación se le escapaba de las manos, por eso estaba demostrando debilidad, para poder vengarse de Arthur más tarde. Lo siento, no quiero nada de ti. Tú. Muy bien, adelante. No es que nunca haya matado a un mutante antes. Tras hablar, Kingpin colgó el teléfono directamente. Bajo la mirada de Arthur, el hombre tatuado volvió a marcar el número inmediatamente, pero esta vez apareció una notificación de número vacío. Arthur casi se echó a reír al ver que el gran rey del crimen no le había dicho nada útil y seguía escondido. Señor Morgan, la verdad es que no sé dónde está el jefe ahora mismo. El hombre tatuado hizo todo lo posible por disculparse, con la esperanza de que Arthur le perdonara la vida. Arthur era demasiado perezoso para seguir hablando tonterías con ese tipo de persona, así que simplemente se dio la vuelta y se marchó. Solo después de que Arthur se marchó, la secretaria se movió en la esquina. Voy a llamar a la policía. No, llame a una ambulancia. En ese momento, Arthur estaba en su habitación, sentado frente al ordenador y pulsando rápidamente las teclas del teclado. Finalmente estaba utilizando una de las habilidades que había adquirido al iniciar sesión. Kingpin, al ser un criminal de alto calibre, está bajo la constante vigilancia del FBI, la Interpol y otros. A Arthur no le resultó difícil obtener información sobre él siempre y cuando lograra piratear el sistema. Por fin. Tras escribir la última línea de código, el programa empezó a funcionar a la perfección. Arthur se estiró mientras miraba la pantalla de su ordenador. Ahora, solo tenía que esperar los resultados. Primero comeré algo, luego volveré para revisar mis ganancias. Antes de que Arthur se diera cuenta, ya era la hora de la cena.
Departamento de Policía de Nueva York. Tras un ajetreado día lleno de papeleo, George Stacky se levantó de su silla, cogió su abrigo y salió de la oficina. No se percató de que, inmediatamente después de marcharse, la pantalla del ordenador se volvió a encender. Tras abandonar la comisaría de policía de Nueva York, George sacó su teléfono móvil y llamó a Gwen. Hola, Gwen. ¿Dónde estás ahora? ¿Necesitas que vaya de buscarte? No hace falta, ya estoy en casa. Pero si no vuelves pronto, mi madre se enfadará. Gwen se había ido a casa temprano hoy. Esto sorprendió un poco a George. De acuerdo, enseguida voy. Al otro lado de la línea, Gwen estaba en su habitación, mirando con satisfacción el boceto que acababa de hacer. Como se trata de una araña, creo que sería genial añadirle un pequeño elemento arácnido. Dicho esto, Gwen cogió un bolígrafo y continuó revisando su borrador. Poco después, apareció en el papel de dibujo una serie de bocetos para su futuro vestuario. Perfecto. Pero, ¿qué tipo de material debo usar para hacerlo? Gwen abrió su armario, rebuscó entre su ropa y pronto encontró un conjunto de ropa de yoga blanca y negra en un rincón. El material era ajustado pero cómodo y transpirable. Gwen sostenía la ropa de yoga en una mano y la comparaba con los bocetos que tenía en la otra. Le vinieron a la mente más inspiraciones. Gwen, tu padre ha vuelto. Ven a cenar. Sin darse cuenta, había pasado una hora y el boceto que tenía en sus manos se había refinado mucho. Vale, ahora bajo, mamá. En la mesa del comedor, la familia Stacky disfrutaba alegremente de su cena. Gwen compartió algunas historias interesantes sobre su día en la escuela, mientras que George hablaba ocasionalmente de cosas del trabajo. Después de cenar, se fue a ver las noticias por televisión. Esta era la costumbre de George, asegurarse de poder recibir información lo más rápido posible mientras descansaba en casa, especialmente en situaciones que pudieran requerir la intervención policial. Por ejemplo, la pelea que tuvo lugar en Industrias Stark hace algún tiempo. Nota del autor Iron Man 1. Fue a través de la televisión que se enteró de la pelea e inmediatamente envió a la policía al lugar de los hechos. Pero hoy, Nueva York estaba tranquila, no tan caótica como de costumbre. Hoy no se han registrado disturbios importantes. Las noticias giraban en torno a los políticos y sus campañas. Ni siquiera George pudo evitar quejarse. Estos tipos solo dan la cara cuando necesitan votos. Hablan mucho, pero no hacen nada. Para un hombre práctico como él, los políticos bocazas eran lo más frustrante. Madre e hija se sonrieron. Ambas habían escuchado ese tipo de queja muchas veces. De repente, el teléfono móvil de George empezó a sonar. Cuando respondió, su rostro cambió repentinamente. ¿Estás seguro? Vale, me voy ahora mismo. Papá, ¿qué pasó? George se puso el abrigo. Alguien entró sin permiso y manipuló el sistema de base de datos de los ordenadores de la comisaría. Nuestros técnicos ya están comprobando la situación. Pero aún así necesito ir allí inmediatamente. Después de que madre e hija vieran marcharse a George, Ellen suspiró. Siempre es lo mismo. No te preocupes, mamá. Al menos esta vez solo es un hacker. No es necesario que esté de servicio hoy y no habrá ningún peligro. Tienes razón. Ellen asintió, aliviada de no tener que preocuparse demasiado esta vez. Mamá, yo también estoy satisfecha. Ahora vuelvo a mi habitación. Vale, luego te caliento un vaso de leche. Gracias, mamá. Gwen le dio un beso en la mejilla y continuó terminando el diseño de su traje. Gwen estaba frente al ordenador, buscando información sobre arañas mientras pensaba en cómo crear su disfraz. De repente, una imagen captó su atención. Telaraña. Sobre eso Arthur examinó el contenido de su ordenador. Casi toda la información actualizada sobre Kingpin estaba allí, incluyendo su paradero actual. Los grandes criminales, como Kingpin, están bajo vigilancia las 24 horas. La cocina del infierno, ¿eh? Tras confirmar la ubicación, Arthur se levantó y salió de la casa. Poco después, Arthur llegó a una fábrica abandonada en Hell's Kitchen. Muchos hombres deambulaban por la fábrica. Probablemente vigilantes y guardias. Aunque era de noche, Arthur podía ver todo lo que había abajo. En ese momento, sacó su teléfono y comprobó la información para asegurarse de que estaba en el lugar correcto. Como era de esperar. Un criminal como Kingpin sin duda se había ganado innumerables enemigos durante su carrera. Por eso tenía que tener escondites seguros por toda la ciudad, por ejemplo, en el sótano de esta fábrica. Por lo que Arthur pudo averiguar, había una pequeña habitación con estricta seguridad.
A pesar de todo, Kingpin seguía siendo bastante descuidado al dejar que su seguridad fuera completamente electrónica. ¿Sería esto depositar demasiada confianza en sus guardias, o simplemente desconoce que este tipo de sistema puede ser fácilmente pirateado? Kingpin era un hombre enorme, tan grande que parecía uno de esos luchadores de sumo. Pero, contrariamente a la creencia popular, no sufría de obesidad. Su enorme y voluminoso cuerpo estaba compuesto en realidad de músculos anormalmente gigantescos, prácticamente imposibles para un ser humano normal, especialmente en la zona del tronco, lo que le daba un aspecto muy gordo. Probablemente fue uno de los humanos más fuertes que no dependía de ninguna mejora genética ni del gen X. Como él mismo había dicho, muchos mutantes ya habían muerto a sus manos. Por eso mismo confiaba en que podía derrotar a Arthur. Pero lo que no esperaba era que Arthur ya hubiera superado la fuerza que cualquier humano debería tener, incluido él mismo. Señor, últimamente la policía nos ha estado vigilando mucho. No hemos podido vender varios lotes de nuestros productos. Kingpin, sentado a la cabecera de la mesa, escuchaba mientras sus confidentes relataban la situación. Algunos de ellos comenzaron a discutir entre sí, frustrados por su situación actual. Ya basta. Su tono era tranquilo, casi indiferente. Los hombres en la habitación guardaron silencio al instante. George Stacky solo está intentando reunir pruebas sobre nuestras actividades. Mantengan un perfil bajo. No importa si ahora mismo ganas menos dinero. Simplemente no tengas problemas con la policía. Eso podría acabar con muchos de nuestros negocios. Tras las palabras de Kingpin, el grupo se tranquilizó. Pero un hombre aún alzó la voz con indignación. Pero señor, ¿acaso no es solo un capitán de policía? ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? No es un gran problema. Encontraré a alguien que se encargue de él. La fría mirada de Kingpin lo interrumpió, y el hombre obedientemente cerró la boca. Kingpin ni se molestó en explicarle los pros y los contras a alguien tan miope. En fin, por ahora, mantengan todos el asunto en silencio. Si no ocurre nada importante, no me contacten. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, todos en la habitación sintieron que la temperatura bajaba unos grados. Entendido, jefe, respondieron todos al unísono. Por cierto, dijo uno de los hombres. Señor, ¿no dijo que iba a conseguir los derechos de esos libros tan populares? ¿Cómo va eso? El hombre sentado más cerca de Kingpin sonrió obscenamente. Deberíamos elegir una buena actriz, dijo. Al oír esto, los ojos de los demás se iluminaron de emoción. Ya habían estado con todo tipo de mujeres antes, pero nunca habían probado suerte con una actriz famosa. Así que cuando oyeron que Kingpin planeaba abrir un estudio de grabación y beneficiarse de las regalías de libros populares, inmediatamente empezaron a imaginar lo divertido que sería. Desafortunadamente para ellos, la respuesta de Kingpin no fue la que esperaban. Me equivoqué en ese cálculo. ¿Un error de cálculo? Todos intercambiaron miradas de desconcierto, incapaces de comprender lo que quería decir. En su opinión, si Kingpin quería algo, siempre lo conseguía. Kingpin suspiró con decepción mientras miraba alrededor de la mesa. Estos idiotas solo pensaban con la parte inferior de su cuerpo. Ese tipo llamado Arthur probablemente sea un mutante. Todos los hombres que intentaron comprar sus derechos de autor fueron derrotados por él. Uno de los hombres, molesto, habló de inmediato. Señor, ¿quiere que contrate a un sicario para que lo mate? Es solo un mutante. ¿Quién de ellos no tenía ya las manos manchadas con sangre mutante? Esa clase de basura no debería existir en este mundo. ¿Ya te has olvidado de que la policía nos sigue la pista? En medio de su discusión, una alarma sonó repentinamente, sobresaltando a todos, incluido Kingpin. La luz roja de advertencia que parpadeaba en la esquina le hizo fruncir el ceño. Pulsó un botón en el lateral de su asiento y un monitor descendió del techo. La pantalla reveló lo que estaba sucediendo en el exterior. Pero aquella escena hizo que todos dudaran de lo que veían. Todos los guardias estaban tumbados en el suelo. Era imposible saber si estaban vivos o muertos. No eran hombres comunes y corrientes. Eran las fuerzas de seguridad elegidas personalmente por Kingpin. Incluso un ejército tendría problemas para derrotarlos pacíficamente. Y sin embargo, esta escena acababa de suceder. ¿Ese bastardo nos está atacando de nuevo? No se me ocurre nadie más que pudiera atacarnos aparte de Daredevil. Kingpin frunció el ceño profundamente, aún incapaz de comprenderlo. Si no hubiera sido por las múltiples medidas de seguridad que él mismo había establecido, es posible que la sirena ni siquiera hubiera sonado.
Los hombres en el escondite comenzaron a entrar en pánico. ¿Por qué te entra el pánico? Nadie más que yo conoce la entrada a esta habitación. Aquí nadie puede encontrarnos, y dudo mucho que quien nos esté atacando logre entrar por esas puertas. Al oír eso, se calmaron al instante. Incluso ellos solo habían podido llegar a este lugar con los ojos vendados y guiados por el mismísimo Kingpin. Sin él, jamás habrían sabido de la existencia de ese escondite subterráneo. Aún así, Kingpin sentía una vaga sensación de inquietud. Había sobrevivido a innumerables peligros confiando en sus instintos, y ahora esos instintos le gritaban. Al pulsar de nuevo el botón, el monitor cambió de vista, mostrando ahora un pasillo estrecho. Los demás no lo reconocieron, pero Kingpin lo sabía muy bien. Era el único pasaje que conducía directamente a esta habitación. Cuando apareció la imagen, sus ojos se abrieron con incredulidad. Imposible. ¿Cómo podía saber de esa entrada? Ahora Kingpin sabía quién estaba detrás de todo esto. Arthur Morgan. Incluso el más torpe de sus hombres ya había adivinado que las imágenes de vigilancia mostraban el camino hacia su escondite. Este hombre debe estar aquí para vengarse. Señor, ¿no dijo usted que nadie podía encontrar este lugar? ¿Quién es este tipo? ¿Él solo acabó con todos los guardias? Sus gritos de pánico irritaron a Kingpin. Golpeó el suelo con su bastón. Callarse la boca. Incluso en tales circunstancias, su mera presencia bastó para aplastar el miedo en sus corazones. La habitación quedó en silencio. Aunque logra llegar hasta aquí, no podrá entrar. Señor, mire. ¿Qué está haciendo? En el monitor vieron a Arthur acercarse a la puerta. Colocó la mano sobre ella, luego retrocedió, apretando el puño derecho. ¿Qué demonios está planeando? ¿De verdad va a intentar derribar esa puerta? Antes de que el hombre pudiera terminar, Arthur atacó. Su puño se detuvo justo antes del metal, a escasos centímetros. En un instante, un torbellino surgió de su puñetazo, impactando contra la puerta. Las ráfagas de viento destrozaron el acero como si fuera papel, haciéndolo pedazos. ¿Qué demonios? Ese es su poder. Arthur entró con aire despreocupado, como si estuviera dando un paseo. Sonrió a todos los presentes en la habitación y habló en un tono burlón y juguetón. Por fin te encontré. Espero no haber interrumpido nada importante. Creo que tenemos cuentas pendientes, ¿verdad, Kingpin? Arthur Morgan, te lo dije si venías, te mataría. Kingpin habló mientras miraba fríamente a Arthur. No esperaba que Arthur poseyera tal poder, pero ¿qué importaba? Kingpin tenía plena confianza en sus propias habilidades y fuerza. Años de experiencia no le permitirían perder contra un simple mutante arrogante. Arthur, aparentemente tranquilo, estaba muy satisfecho con lo que acababa de hacer. Puño de hierro torbellino cortante. No esperaba conseguir esto al venir aquí. Usarlo fue más fácil de lo que pensaba. Quizás porque Garou ya podía usarlo, pude aprenderlo y dominarlo inmediatamente después de que el conocimiento apareciera en mi mente. Si Kingpin no lo hubiera provocado, probablemente Arthur no lo habría usado tan pronto. Se está haciendo tarde. Necesito volver a descansar. Entonces terminemos esto rápidamente. Arthur miró a los hombres que estaban de pie cerca de Kingpin. Temblaban de miedo. Al volver la vista hacia el gigante que tenía delante, Arthur no estaba preocupado en absoluto por perder esta pelea. Bueno. Quizás si Kingpin usara a uno de esos trucos clásicos de los villanos de Marvel. Kingpin lo miró fijamente con seriedad. Comenzó a quitarse el traje, listo para luchar contra Arthur. ¿Cómo se atreve este chico? Un simple mutante atacándolo. Al rey del crimen. La atmósfera se tensó mientras Kingpin miraba a Arthur con condescendencia, lleno de confianza en su inminente victoria. Sujétame el traje y el bastón mientras mato a este mutante. Ese sí, jefe. Kingpin arrojó su traje a sus atónitos subordinados y se preparó para luchar. A ver qué tan fuerte me he vuelto después de esto. Arthur activó la respiración del despertar. Se trataba de una técnica de respiración que extraía el máximo potencial del cuerpo. Al utilizarla, las capacidades físicas del usuario aumentaban temporalmente. Con un movimiento rápido, Kingpin se abalanzó sobre Arthur, lanzándole un potente puñetazo. Arthur esquivó hábilmente y, con un movimiento tan fluido como el agua que fluye, redirigió el puño de Kingpin directamente a su propia cara. ¡Pum! ¡Crack! El sonido de huesos rompiéndose resonó en la habitación. Kingpin se había roto la nariz él mismo. La sangre le goteaba mientras miraba atónito su puño ensangrentado. ¡Arg! ¡Maldito mutante!
rugió, cargando de nuevo. El estilo del puño romperrocas de la corriente de agua se basaba en comprender y recrear los flujos torrenciales y las fuerzas ondulantes del agua dentro del propio cuerpo, canalizándolas hacia los puños. Cuando la utilizaba un luchador experto, resultaba devastadoramente eficaz contra oponentes humanoides. Estallido. Arthur volvió a desviar el golpe de Kingpin, estrellándolo contra el suelo. Colmillo perforador. Con una precisión milimétrica, Arthur atacó los puntos débiles de Kingpin con las yemas de los dedos. La fuerza lanzó a Kingpin hacia atrás, pero antes de que chocara contra la pared, Arthur se movió de nuevo. Movimiento instantáneo. Utilizando un juego de pies especial, avanzó veloz y fluido como el agua, golpeando los puntos vitales de Kingpin con precisión implacable. ¡Puaj! Kingpin vomitó sangre mientras los implacables golpes de Arthur se estrellaban contra él. ¿Qué demonios está pasando? De rodillas, tosiendo sangre, Kingpin miraba incrédulo. Mi bastón está demasiado lejos y antes de que pudiera terminar la frase, sintió presión en la cabeza. Arthur lo había pisado, obligándole a hundir la cara en el suelo. ¡Bum! ¡Crack! Mi nombre es Arthur Morgan. ¿Qué? Tengo 20 años. Vivo en Queens, Nueva York. No estoy casada ni tengo una relación seria. Soy un escritor de renombre mundial. No fumo y solo bebo en raras ocasiones. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Y por qué no me puedo mover? ¿Cómo es que es tan fuerte? Siempre me acuesto a las 11 en punto y me aseguro de dormir 8 horas cada noche. Suelo tomar té con leche y estirarme antes de acostarme. Duermo profundamente, sin interrupciones. Mientras hablaba, Arthur presionó con más fuerza el cráneo de Kingpin, enterrando lentamente su rostro más profundamente en el suelo. Me despierto cada mañana renovado, sin rastro de fatiga, como un niño sin preocupaciones. Mi último chequeo médico no reveló ningún problema. ¿Por qué demonios está diciendo esto? Arru. Grieta. Me esfuerzo por mantener la paz interior. Grieta. Siempre evito problemas innecesarios o hacerme enemigos. Pero si me veo obligado a un enfrentamiento, estoy seguro de que nunca perderé. En resumen. No eres más que una molestia, una que podría quitarme el sueño. Grieta. Por lo tanto, tú, Wilson Fisk, eres mi enemigo. Arthur levantó el pie, se agachó y agarró a Kingpin por la cabeza. Lo miró fijamente a los ojos. El rostro de Kingpin estaba hinchado, ensangrentado y desfigurado. Los ojos de Arthur brillaban de color amarillo, mientras que una aura oscura emanaba de él. Pero por mucho que me gustaría matarte y acabar con todo de una vez por todas, eso solo me traería más problemas. ¿Qué quieres? Murmuró Kingpin, apenas consciente. No quiero nada de alguien como tú. Arthur lo soltó, se puso de pie y le propinó una brutal patada que envió a Kingpin contra la pared. Entonces, Arthur sacó un pequeño papel cubierto de extraños kanji. Acabemos con esto. Su voz era fría mientras colocaba el talismán en la frente de Kingpin. Sello de fidelidad un solo uso. Súper raro. Tras su uso, el objetivo te será completamente leal. El poder del sello se activó, trastornando la mente de Kingpin. Arthur le dio una bofetada para despertarlo. Oye. Despierta, cerdo inmundo. Los hombres de Kingpin se quedaron sin palabras, temblando de miedo. Desarmados, ya que Kingpin nunca confió lo suficiente en ellos, solo pudieron observar. Cuando Kingpin recuperó la conciencia, corrieron hacia él. Señor, ¿qué hacemos? Este hombre es demasiado fuerte. Pero su esperanza se hizo añicos al instante. Kingpin cayó de rodillas ante Arthur, como un sirviente leal. Señor Morgan, le ofrezco mis más sinceras disculpas por la ofensa de hoy. Estoy dispuesto a compensarlo de la manera que usted desee, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades. La sonrisa de Arthur lo confirmó. Kingpin se estaba comportando exactamente como estaba previsto. Eres inteligente. Bien, me has convencido. Matar a Kingpin solo sumiría a Lampa neoyorquina en el caos. Mantenerlo con vida evitaría un sinfín de problemas. Por eso Arthur le perdonó la vida. Al oír esto, Kingpin suspiró aliviado. A pesar de su cuerpo maltrecho, recuperó algo de color en el rostro. Arthur continuó fríamente: eres inteligente. También sabes que quiero mantener un perfil bajo. Lo que pasó hoy jamás debe saberse. Entendido, señor Morgan. Le prometo que nadie lo sabrá jamás. Su significado era claro. Los hombres de Kingpin sintieron la intención asesina que emanaba de él. Señor, le juro que no diré ni una palabra.
Yo también. No. Jefe, por favor, no. El minuto siguiente fue una masacre. Con la fuerza descomunal de Kingpin, masacrarlos fue pan comido. El último hombre jadeó en busca de aire mientras la mano de Kingpin le apretaba la garganta. Kingpin. Señor. Por favor. Grieta. Su cadáver fue arrojado a un lado como si fuera basura. Cuando Kingpin se dio la vuelta, Arthur ya no estaba. Había sobrevivido. Aliviado, cayó de rodillas, jadeando pesadamente y empapado en sudor. Solo entonces sintió el dolor de sus heridas. Tras marcharse, Kingpin reunió a nuevos hombres, incendió el escondite y destruyó todo rastro de lo sucedido. También envió un mensaje claro a todo el mundo de Lampa: cualquiera que se atreva a causarle problemas a Arthur Morgan es enemigo de Kingpin. División de Tecnología del Departamento de Policía de Nueva York. George observaba con ansiedad a sus compañeros mientras trabajaban. De pronto, un grupo de oficiales lo interrumpió. ¿Cuál es el resultado?, preguntó George inmediatamente. Uno de los técnicos dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, todos los datos y archivos permanecen intactos. No se borró ni se transfirió nada. Tampoco hay indicios de modificación. Finalmente, la tensión en la habitación se disipó, pero si nada fue manipulado, ¿por qué el hacker accedió a nuestro sistema?, preguntó un oficial de mirada aguda. Basándose en sus años de experiencia, George frunció el ceño. ¿Puedes localizar la dirección IP del hacker? Los técnicos intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. George ya lo esperaba. En ese caso, necesitaré que todos trabajen horas extras. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Si ese hacker realiza otro movimiento, debes hacer todo lo posible para rastrear su IP. Sí, capitán. Arthur creía que la capacidad de Kingpin para resolver problemas no le defraudaría. Durante los días siguientes, Arthur continuó viviendo su vida con tranquilidad. La única diferencia era que ahora Gwen acudía a él ocasionalmente con algunas preguntas. Por ejemplo, mi amigo quiere participar en un deporte más peligroso. ¿Qué material sería el más apropiado para la ropa deportiva? O bien, ¿qué tipo de combinaciones de colores te gustan? Etcétera. Arthur estuvo, en cierto modo, indirectamente involucrado en el nacimiento de la Spider-Woman de este universo. Pero había algo que le preocupaba. Sus ojos, antaño de un azul profundo e impactante, ahora brillaban con un tono amarillento. Por suerte, su cabello no había adquirido ese aspecto salvaje y desaliñado, que recordaba a la melena de Garou. Aún así, el mero cambio de color de ojos le irritaba. Perder ese impresionante azul, que le había dado un aura imponente y evocado la vibra de Satoru Gojo, era algo que no podía tolerar fácilmente. Mientras ayudaba a Gwen con sus preguntas, Arthur también accedió al sistema y recogió varios objetos. Esto le hizo sentir que el sistema se estaba volviendo cada vez menos serio. Látigo negro que duele -1x. Cuerda mágica que se tensa gradualmente, no supone riesgo para la vida 1x. Arthur almacenaba todos estos objetos inútiles en el inventario de su sistema. Quizás algún día resulten útiles. Por supuesto, también recibió algunas recompensas útiles. Habilidades de tiro. Memoria fotográfica. Inmunidad al control mental. Semillas Senzu X10. Entre ellas, la que Arthur consideraba más valiosa era inmunidad al control mental, ya que en este mundo había muchos seres capaces de manipular la mente: humanos, mutantes, extraterrestres y más. Personajes como el profesor décimo, Jean Grey, finalmente, la bruja escarlata. Con esta habilidad, ahora era inmune a sus capacidades mentales. Después de trabajar en su libro durante una hora, Arthur salió a la terraza a relajarse. También preparó una taza de té con leche, que mejoró utilizando una habilidad que había adquirido del sistema. Habilidades culinarias. Dio un sorbo tranquilo y sus ojos se iluminaron. Bueno, eso es realmente bueno. Cuando llegue Gwen, la dejaré probarlo. Lo que Arthur ignoraba era que, mientras él disfrutaba de un momento de paz, alguien más en Nueva York estaba profundamente preocupado por su culpa. En las afueras de Nueva York se encontraba el Instituto Xavier para jóvenes superdotados. Fundada por Charles Xavier, líder de los X-Men, la escuela acogió a mutantes y les ofreció un entorno seguro para crecer. En una de las aulas, la campana sonó justo cuando Jean terminó su clase. Alumnos, eso es todo por hoy. No olviden sus tareas, se entregan mañana. Sí, señorita Grey. Había unos 30 estudiantes, todos mutantes, que respetaban profundamente a Jean. Muchos de ellos soñaban con convertirse en X-Men como ella. Jean vio marcharse a los niños.
Por alguna razón, la conversación que tuvo con Arthur aquella noche volvió a su mente. Desde su regreso al instituto, sus palabras habían resonado en mi mente. Cuanto más pensaba en ellas, más sentido parecían tener. Pero la guía del profesor décimo a lo largo de los años también estaba profundamente arraigada en ella, y las dos ideas chocaban constantemente en su mente. Este conflicto interno la atormentaba. Distraída, regresó caminando hacia su dormitorio después de clase, casi chocando con varios estudiantes que jugaban afuera. El profesor X observó la escena desde la ventana de su oficina. Detrás de él se encontraba un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero marrón y un peinado que recordaba a orejas de animal erguidas. Charles, ¿por qué me llamaste aquí de repente? El profesor X, sentado cerca de la ventana, giró su silla de ruedas hacia él. Siéntate primero, Logan. James Howlett, más conocido como Logan Wolverine, uno de los miembros principales de los X-Men, se dejó caer perezosamente en el sofá. Charles fue directo al grano. Hace algún tiempo, le pedí a Jim que asistiera a una fiesta en Industrias Stark. ¿Lo recuerdas? Logan reflexionó un momento antes de asentir. Sí, me acuerdo. ¿Y qué? Aunque Logan aparentaba una edad mediana, en realidad tenía más de 200 años, incluso más que el propio Carlos. Rápidamente comprendió lo que Charles estaba insinuando. ¿Y bien? ¿Ocurrió algo? Preguntó Logan. El profesor X negó con la cabeza y luego asintió levemente. Jim mencionó que esa noche solo había tomado una copa con alguien. Nada más. Me parece bien. Dada la situación actual, el simple hecho de que alguien esté dispuesto a acercarse a un mutante y compartir una bebida ya es algo positivo. Quizás. Pero últimamente he notado que Jim se comporta de forma extraña. No creo que haya sido solo una copa informal. Logan entrecerró los ojos. ¿Así que quieres que la vigile? ¿Para ver si te está ocultando algo? Exactamente, Logan. Logan frunció el ceño. Charles, ¿esto es realmente necesario? No le gustaba la idea de espiar a un compañero de equipo. Logan, tú conoces nuestra situación actual mejor que nadie. Si algo sucede, el gobierno de Estados Unidos. Charles no terminó la frase, pero Logan ya comprendía las implicaciones. Había estado con Javier el tiempo suficiente para absorber muchos de sus ideales. De acuerdo, lo haré. Si noto algo inusual, te informaré de inmediato. Sin decirle una palabra más, Logan se levantó y salió de la oficina. El profesor X volvió a mirar por la ventana, observando a los niños jugar afuera. Su expresión era pensativa, preocupada. Mientras tanto, de vuelta en su dormitorio, Jim finalmente se desplomó sobre su cama, incapaz de soportar más la agitación. No puedo soportarlo más. Será mejor que vaya de buscar al señor Morgan. Nueva York. En el último piso de un edificio, Gwen estaba sentada en el borde, balanceando las piernas de un lado a otro. Vestía un mono blanco y negro con diseños de telaraña en las mangas, una capucha blanca con estampados de telaraña en el interior y una máscara que descansaba a su lado. La propuesta de Arthur era realmente buena. Con esta radio, podré obtener noticias de primera mano sobre los crímenes en Nueva York. Gwen llevaba auriculares puestos y sostenía una pequeña radio en la mano. La frecuencia estaba sintonizada con el canal de la policía. Con ello, podría recibir actualizaciones de emergencia en cualquier momento. Mientras su mente divagaba, de repente recibió una transmisión. Se está produciendo un robo en una joyería. El ladrón está armado. El sospechoso está huyendo de la calle principal hacia la quinta cuadra. Se solicita apoyo para su interceptación. Llamada entrante. Gwen agarró la máscara que tenía al lado y se la puso sobre la cabeza. Una vez enmascarada, se puso de pie y se lanzó hacia adelante con los brazos abiertos. ¡Hurra! La ligereza de la caída disparó su adrenalina. Fue emocionante como ningún otro. Justo cuando estaba peligrosamente cerca del suelo, Gwen presionó dos dedos contra la palma de la mano, liberando un hilo blanco de telaraña de su muñeca. Su figura atrajo rápidamente la atención de mucha gente. Mira, ¿qué es eso? ¿No parece una persona? Idiota. ¿Desde cuándo vuela la gente? Durante el trayecto, innumerables cabezas se alzaron, siguiendo la figura que se balanceaba rápidamente por el aire. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar y publicar en línea. En cuestión de segundos, las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones y vídeos sobre ella, lo que desató acaloradas discusiones. Pero Gwen, el centro de atención, no se dio cuenta del revuelo que había causado.
Estaba demasiado centrada en su primera lucha real contra el crimen. Al mismo tiempo, en una editorial, Jin salió tranquilamente del edificio. Gracias a sus poderes telepáticos, había obtenido fácilmente la dirección de Arthur. Justo cuando iba a parar un taxi, Jin alzó la vista y divisó una figura que cruzaba el cielo a una velocidad increíble. Su expresión se ensombreció. ¿Qué le pasa a esta mutante? ¿Por qué se muestra tan abiertamente? Jin, de forma subconsciente, clasificaba como mutante a cualquiera que tuviera poderes. Cuando recobró el sentido, consideró la posibilidad de comunicarse telepáticamente con la chica para advertirle que no se revelara con tanta imprudencia. Pero la figura ya había desaparecido de la vista. Si usara sus poderes ahora, podría provocar una conmoción aún mayor. Olvídalo. Mejor me dirijo primero a casa de Arthur. Gwen se desplazó rápidamente por la ciudad, acercándose a su destino. Pronto llegó a la quinta manzana, donde tras una rápida ojeada divisó al ladrón. La zona era un caos, los agentes de policía lo rodeaban, lo que solo hacía que destacara aún más. Al darse cuenta de que no podía escapar, el hombre agarró a una niña de la calle y le apuntó con una pistola a la cabeza. Atrás todos. Ayuda. Los agentes formaron inmediatamente un perímetro e intentaron negociar. Mientras tanto, un agente informó discretamente por radio: Capitán, necesitamos refuerzos. Tiene a un niño como rehén. Al otro lado del intercomunicador, una voz masculina severa respondió: estabilicen al sospechoso. No lo provoquen. Voy para allá. Entendido, capitán, está aquí. Además de la policía, se había congregado una gran multitud de curiosos. Los teléfonos estaban en la mano, grabando y tomando fotos a pesar de las súplicas de los agentes para que se dispersaran. Parecían convencidos de que el ladrón no podía hacerles daño mientras tuviera un rehén. Al ver que la persuasión era inútil, la policía dejó de malgastar energía con la multitud y se centró de nuevo en el ladrón. Puedes pedir lo que quieras, y haremos todo lo posible por satisfacer tus necesidades. Pero dejen pasar primero a la chica. Ausentarse. El ladrón ladró amenazas, apretando con más fuerza al niño, cuyos gritos solo lo enfurecieron aún más. Cállate. Deja de llorar o te pego un tiro en la cabeza. La situación se descontroló por completo. Varios agentes alzaron sus armas, apuntando directamente al ladrón. Atrás, bastardos. Aunque muera, me la llevaré conmigo. Dicho esto, quitó el seguro y se preparó para apretar el gatillo. No, hija mía. En ese momento crítico, una figura pasó volando. El ladrón se quedó paralizado, incapaz de moverse. Algo blanco lo ataba: telarañas. Oye, no está bien acosar a los niños. ¿Por qué no me entregas a esa niña, de acuerdo? La voz juguetona que venía de atrás lo sobresaltó. Dio media vuelta, pero no había nadie. Al instante siguiente, el peso en sus brazos desapareció. ¿Eh? ¿Dónde está el mocoso? Gwen ya estaba de pie frente a él, consolando suavemente a la niña que lloraba en sus brazos. Está bien. ¿Quién eres? Gwen ladeó la cabeza, adoptando una pose pensativa. Ahora que lo pienso, todavía no me he puesto un nombre. Devuélveme a la chica. El ladrón gruñó. Ese rehén era su único salvavidas. ¿Y por qué haría yo eso? Con un rápido movimiento de muñeca, Gwen lanzó otra telaraña que se le pegó al pie. El hombre se desplomó, perdiendo el equilibrio. En un instante, Gwen disparó más telarañas, inmovilizándolo firmemente contra el suelo. Bien, el malo ya está fuera de combate. Ya deja de llorar, cariño. Vamos a llevarte de vuelta con tu mamá. Mientras la policía irrumpía para arrestar al ladrón ya reducido, Gwen devolvió a la niña sana y salva a su madre. De repente, alguien entre la multitud comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, un estruendoso aplauso y vítores se extendieron entre los espectadores. Al ver que había terminado su trabajo, Gwen lanzó una telaraña al edificio más cercano y se alejó balanceándose. Estamos aquí. El taxista habló con Jin, que estaba sentada en el asiento trasero del coche. Al mismo tiempo, señaló la casa de afuera. Tras pagar y salir del taxi, Jin sintió una extraña sensación al llegar a la puerta. Era una sensación difícil de describir. Hace tiempo que no me subo a un coche. ¿Me mareé? Jin había olvidado cuánto tiempo había pasado desde que se unió a los X-Men. Además de impartir clases a los estudiantes del instituto, a menudo tenía que llevar a cabo diversas misiones como agente de los X-Men. En la mayoría de los casos, los coches se utilizaban muy poco. Tras confirmar la dirección, Jin determinó que se trataba de la casa de Arthur.
Tocó el timbre y, después de esperar un rato, finalmente vio una figura salir de la mansión. Hola, señor Morgan. ¿Me recuerdas? Para evitar ser reconocida, Jin se había disfrazado antes de marcharse. Al ver a Arthur, se quitó el sombrero y las gafas de sol. Jin. Arthur se sorprendió un poco al encontrar de repente a Jin Grey en su puerta. Al ver su expresión, Jin sonrió y dijo: utilicé un pequeño truco para conseguir tu dirección. Cuando contactó por primera vez con Arthur, Jin se dio cuenta de que él era alguien que prefería las cosas sencillas. Arthur pudo adivinar fácilmente qué método había utilizado Jin para encontrarlo. Ah. Está bien, pasen. Arthur abrió la puerta e invitó a Jin a entrar. Al mismo tiempo, levantó el campo de supresión que la había estado afectando. Jin Grey figuraba como no válida en el campo de supresión. La mayor diferencia entre Jin y Gwen era que una poseía poderes telepáticos mientras que la otra dependía de una inmensa fuerza física. Así pues, cuando Jin entró en el perímetro de la mansión, la represión no le pareció tan fuerte como a Gwen. Una vez que Arthur lo levantó, la extraña sensación desapareció por completo. No había tenido mucha repercusión en ella. ¿Y bien? ¿Por qué has venido aquí? Aunque Jin sentía curiosidad por saber qué había hecho, no le preguntó directamente. ¿Y si fuera el secreto de Arthur? Guiada por él, Jin entró en la casa. En el patio trasero. ¿Quieres algo de beber? Jin asintió. Era la primera vez que visitaba la casa de otra persona de esta manera, y parecía un poco insegura sobre qué hacer. De acuerdo, espere un momento. Arthur ya había adivinado por qué Jin había venido a buscarlo. Las pocas palabras que pronunció aquella noche mientras bebía con ella claramente dejaron huella. Poco después, Arthur regresó con 2 tazas de té con leche. Toma, aquí tienes. Jin aceptó la taza, y el frescor del cristal calmó su corazón nervioso. Es té con leche, una receta familiar. Bébelo y dime qué te parece. Intrigada, Jin se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo. En cuanto probó el té helado con leche, todas sus papilas gustativas parecieron despertar. El dulzor de la bebida la tranquilizó al instante. Delicioso. Jin lo terminó de un trago, incapaz de contener su entusiasmo. Compararlo con cualquier otro té con leche que hubiera probado sería como comparar oro con basura. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Jin se disculpó rápidamente. Lo siento, señor Morgan. No esperaba que estuviera tan bueno. Está bien, me alegro de que te haya gustado. Arthur también tomó un sorbo. Delicioso. Señor Morgan, he venido porque quiero continuar hablando de lo que hablamos la última vez. ¿Por qué cree que fracasó la idea del profesor Javier? ¿De verdad crees que nuestra forma de hacer las cosas es errónea? Ante la pregunta de Jin, Arthur simplemente sonrió levemente. Parece que has estado pensando en esa pregunta todo este tiempo. Jin asintió con firmeza. Bueno, si has venido a verme hoy, eso significa que ya tienes tu propia respuesta. Si aún apoyara plenamente los ideales del profesor Décimo, no habría acudido a Arthur. Su presencia allí significaba que, en el fondo, ya había empezado a estar de acuerdo con él. Durante ese tiempo, Jin había reflexionado profundamente. Ella había observado a los niños en el Instituto Javier durante las clases. El profesor Décimo había hecho tanto por los mutantes, pero esos niños solo podían permanecer dentro del instituto, sin poder vivir libremente en ningún otro lugar. La realidad no dejaba de demostrarle a Jin que los ideales del profesor Décimo eran inútiles. Aunque no quisiera admitirlo, la realidad la golpeó con fuerza. Pero señor Morgan, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Seguir el mismo camino que la hermandad y aniquilar a la humanidad? Arthur negó con la cabeza. Magneto y el profesor Décimo son 2 caras de la misma moneda. Hagan lo que hagan, el resultado será el mismo. Uno solo quiere servir, el otro solo quiere matar. En cierto modo, el método de Magneto parecía la solución más eficaz dada la situación actual. Señor Morgan, no entiendo. Jin sentía que su mente no estaba lo suficientemente lúcida para esa conversación. El profesor Décimo y Magneto representaban 2 conceptos opuestos sobre la supervivencia de los mutantes. Si ambas opciones acababan conduciendo a la ruina, ¿acaso eso no significaba que los mutantes estaban condenados? Arthur no la criticó por tener dificultades para comprender. Al fin y al cabo, había crecido en un entorno limitado. Jin, el futuro de los mutantes no puede depender de la caridad de otras personas. Debes tener tu futuro en tus propias manos. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.